por sus vidas, ¿verdad? Y por la obediencia al Señor, que Él nos dice, ¿verdad? Que apartemos un tiempo y que no dejemos de congregarnos. Así que agradezco al Señor por sus vidas. Siempre vea alrededor y vea a los que no están con nosotros, que sea el Señor poniendo el deseo siempre en ellos, ¿verdad? De congregarse y de pasar un tiempo en comunión con el Señor, pero también en comunión con sus hermanos. Al final estaremos dando los anuncios del día para esta semana, ¿verdad? Y para los próximos eventos que van a haber. Pero en este momento quiero que abra su Biblia, hermanos, en Hechos, capítulo 19. Vamos a continuar con el estudio de Hechos en el capítulo 19. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 20, si usted recuerda, del capítulo 19, del 1 al 20. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de terminar el capítulo 19. Así que cuando usted lo encuentre, por favor, si puede ponerse en pie, vamos a orar. Una vez más, no lo vamos a leer todo porque son 20 versículos, pero sí lo vamos a tener ahí abierto y vamos a ir, mientras desarrollamos, ¿verdad?, la meditación, vamos a ir leyendo los versículos que encontramos ahí. Vamos a orar y vamos a ponerle este tiempo al Señor. Señor Jesús, Señor amado, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, en tu casa. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, tener un lugar donde reunirnos, Padre amado. Gracias. Te agradecemos por tu misericordia y tu bondad. Pero, Señor, en esta tarde también pedimos una vez más que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas. Padre, tus hijos están acá, se han dado cita, han tomado tiempo, Señor, para escucharte a ti, para escuchar tu palabra, escuchar tu consejo. Y solo te pido, por favor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, poniendo, Señor, ese denuedo, esa gracia que necesito, Señor, y que me ayudes a mantenerme fiel a tu palabra, Cristo bendito. Habla en mi vida, habla en nuestras vidas. Padre, queremos escuchar tu consejo, tus palabras de ánimo, tu exhortación, Señor. Solo ayuda a recibirla, Señor, en un corazón contrito y humillado. Ese tú no lo rechazas, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo obre. Abre corazones, abre mente, Señor, quita todo aquello que nos puede estorbar, Señor, para poder recibir tu palabra, oh Dios, con humildad. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Una vez más, mantenga su Biblia abierta en el capítulo 19, y si alguien no tiene Biblia, solo levante su mano. Ahí tenemos Biblias, las cuales se le puede hacer llegar a usted también. Si usted me dice, yo no tengo Biblia, yo no tengo una Biblia, ahí están Biblias para usted, para que se las lleve a casa. Una vez más, le decía, continuamos con el estudio en el libro de Hechos. Y creo que anteriormente, al principio del estudio de Hechos, cuando comenzamos ya hace casi 2 años atrás, pero había dicho y comenté de que Hechos es un libro histórico. En el Nuevo Testamento es uno de los 5 libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 5 libros históricos. Y Hechos es uno de ellos. ¿Y por qué le digo? Porque eso es lo que veremos en los versículos de esta mañana, una historia, una narrativa de una historia que pasó ahí, y va a ver que no hay mucha doctrina en estos 20 versículos. Usted lo va a leer, no hay mucha doctrina, es una historia. Pero al mismo tiempo, hermano, quiero que nuevamente veremos cómo el Espíritu Santo nos quiere enseñar y recordar que cada vez que la iglesia, cada vez que el evangelio está siendo predicado, y la iglesia está causando un impacto en la sociedad o en la comunidad, o muchas veces a nivel mundial, vendrá la oposición. Y eso es lo que estos versículos nos mostrarán en esta mañana, la oposición. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos el avivamiento que estaba pasando en la ciudad de Éfeso, verdad? Personas venían a Cristo, pero ahora veremos una vez más que el libro de Hechos nos muestra, el Espíritu Santo nos muestra de que habrá oposición todo el tiempo. Cada vez que nosotros queramos vivir para Cristo, habrá oposición. El Espíritu Santo nos quiere mostrar que cuando la iglesia sea efectiva, cuando la iglesia está haciendo su trabajo, habrá oposición. Estas dos cosas van de la mano. La oposición, cuando hay efectividad dentro de la iglesia, vendrá la oposición. Son dos cosas las cuales van de la mano, y no solamente a nivel como iglesia, sino que también a nivel personal. Usted no me va a dejar mentir.
En el momento que usted quiere servirle, vivir para Cristo, la oposición viene, las malas noticias vienen, ¿verdad? Que me quitan el trabajo, ¿verdad? Que mi niño se me enferma, que yo me enfermo, que cualquier cosa, el día que usted propone servir a Cristo Jesús, la oposición vendrá. Ahora bien, recuerden dónde estamos, cómo llegamos aquí. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo en su tercer viaje misionero. Y aquí en el capítulo 19 él está en Éfesos, en la ciudad de Éfesos. Recuerden el mandato del capítulo 1, versículo 8. Por tanto, id, ¿verdad? Primeramente me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Y eso es lo que vemos con Pablo aquí. Pablo se estaba encargando de que ese mensaje del evangelio estuviera siendo predicado, que ese mensaje de Cristo Jesús fuera y llegara, ¿verdad?, allá a las naciones. El mensaje de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo Jesús? Bueno, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él murió por nosotros. Él resucitó al tercer día y Pablo predicaba eso. Él era el Mesías que estaban esperando. Pongan su fe en Él y serán salvos. Ese era el mensaje de Pablo. Y Pablo lo estaba haciendo ya en su tercer viaje misionero y ahora está en Éfesos. Pablo predicando. Pastor, ¿y cómo sabe que Pablo predicaba? Mira el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Del capítulo 19. Y así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo la estaba predicando. Sí, Pablo se dedicaba a hacer tiendas, ¿verdad? Ese era el trabajo con el cual él se soportaba. Pero también la pasión no eran hacer tiendas. La pasión de Pablo era predicar el evangelio de Cristo. Y lo hizo y el avivamiento llegó. Y en el versículo 20 del capítulo 19 dice, y crecía y prevalecía la palabra de Dios poderosamente. Muchas personas estaban siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. Vemos a las personas siendo confrontadas por la palabra y vemos cómo están renunciando a su estilo de vida y diciendo, ahora quiero vivir para Cristo. Muchos que practicaban, ¿verdad?, cosas que a Dios no le agradaban, estaban quebrando sus libros, estaban confesando sus pecados, arrepintiéndose de todos sus pecados. Y vemos aquí cómo este avivamiento está pasando en los primeros versículos del capítulo 19. Este avivamiento, Pablo predica, sanidades, ¿verdad?, están pasando porque el Señor está confirmando que Pablo predicaba al verdadero Jesús. Y el avivamiento comienza. Y el avivamiento comienza a pasar en la ciudad de Éfesos. Pero ya lo hemos visto, le decía, en muchas ocasiones, aquí por lo menos en el libro de Hechos, cada vez que esto sucede, Satanás tratará de oponerse. Satanás tratará de evitar que la iglesia continúe avanzando. Y de eso se trata la segunda mitad del libro, del capítulo 19 de Éfeso. Vea conmigo el versículo 21. Entremos a los versículos de esta mañana. Versículo 21. Vamos a leer hasta el 22. Dice, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Se recuerdan el avivamiento, ¿verdad? Pablo predicando sanidades, la gente confesando sus pecados, quemando sus libros de santería, quemando sus ídolos. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya ido, que he estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermano, y estos dos versículos que acabamos de leer prácticamente describen el final, el resto de los 8 versículos, de los 8 capítulos de Hechos. Esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque en los últimos 8 capítulos de Hechos veremos a Pablo ir a Jerusalén y después veremos a Pablo ir a Roma y allí termina el libro de Hechos, pero no les voy a decir que viene al final porque vamos a llegar ahí cuando lleguemos ahí. Pero ese es el final de Hechos prácticamente. Verso 21 dice que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, planificó su viaje. Se preparó para su viaje y dijo, iré a Jerusalén, pero primero iré a Macedonia y a Acaya.
y después de que haya ido a Jerusalén, iré a Roma. Ese era el viaje que Pablo tenía, ¿verdad? Quiero ir a Jerusalén, dijo, lo leyó conmigo, pero antes de ir a Jerusalén, voy a ir primero a Macedonia, después voy a ir a Acaya, después voy para Jerusalén, y después de Jerusalén voy para Roma. Y después de Roma se cree que fue a España, pero eso lo vamos a ver después. Ese era el viaje que Pablo tenía. Pero fíjese que el autor aquí del libro de Hechos, que se cree que es Lucas, no menciona el motivo por el cual Pablo quería ir a Macedonia y a Acaya primero. First iba a decir, Acaya primero. Pero si usted lee Romanos capítulo 15 y Primera de Corintios capítulo 16, usted se va a dar cuenta la razón por la cual Pablo fue a Macedonia y a Acaya. Era porque él quería ir a recoger una ofrenda primero, para llevar esa ofrenda a los pobres, a los cristianos pobres de la iglesia de Jerusalén. Si usted lee, le decía Corintios, capítulo 1, 1 Corintios 16 y Romanos, capítulo 15, usted va a ver la razón. Pablo quería ir a Jerusalén, sí quiero ir, pero primero voy a ir a Macedonia y a Acaya porque voy a recoger una ofrenda para llevarle a los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Y después que haga eso, salgo para Roma. Y eso fue lo que vimos y eso es lo que veremos, ¿verdad?, en los siguientes capítulos de Hechos. Pero en el verso 22 dice que mandó antes que él a Macedonia a los que le ayudaban, a Timoteo, ¿verdad?, y a Erasto. Mire, Erasto apareció ahí, pero quién era Erasto más adelante se menciona, pero no se sabe con exactitud quién Erasto era. Pero sí era compañero también de Pablo, predicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque él dijo, Timoteo, yo voy a ir quiero ir a Jerusalén, pero antes voy a ir a Acaya y a Macedonia, váyanse ustedes primero que mí. Y se quedó Pablo él solo ahí en Éfeso por un tiempo más. Mire lo que dice en el versículo 23. Se quedó, ¿verdad?, Pablo allí en Éfeso, él solo, mandó a Erasto y a Timoteo para Acaya y para Macedonia. Y en el versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Versículo 23. Una vez más, vemos que a los cristianos aquí en Hechos se les llama del camino. Lo expliqué la semana pasada, pero si usted no estuvo aquí, déjeme explicarle nuevamente. Esta es la tercera vez en el libro de Hechos y la segunda vez en el capítulo 19 que se le llama a los cristianos los del camino o el camino. Y este era un apodo, ¿verdad? O era un nombre que se le había dado a los cristianos, los del camino, el camino. Esta era una forma, cuando usted muchas veces ve, por ejemplo, y en Hechos, el camino o el camino, se refiere a los cristianos, porque les decía a ustedes, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y los cristianos predicaban, y Él es el camino, entonces el apodo que le habían puesto a los cristianos eran los del camino. Entonces, cuando vemos ahí en el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de los cristianos, significa, del cristianismo o de los cristianos. Y en el versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes que con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Hermano, quiero que entienda lo que está pasando en estos versículos que acabamos de leer. Había un grupo de gente, ¿verdad?, que se dedicaba a hacer figuritas de diosesitos, de Diana, del templo de Diana. Demetrio era el cabecilla de todos esos. Había como una unión, ¿verdad?, de muchas personas, ¿verdad? Así como cuando vas a un país y ve un montón de artesanías, que hay un montón de cosas haciendo artesanos y todo eso. Pero aquí eran artesanos, pero eran los que hacían templecitos, diositos, pequeñitos dioses de plata.
Y aquí estaba el grupo de hombres en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Mire, y déjeme decirle, en la ciudad de Éfeso había un gran templo, un templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa. ¿Usted ha escuchado Artemisa o Diana? Es la misma. Y este está catalogado una de las 7 maravillas del mundo. Y así se veía en el antiguo tiempo el templo de Diana o Artemisa. 127 pilares alrededor del templo, 60 pies de alto, rodeado de todo tipo de esculturas, y era el centro de adoración de la diosa Diana o la diosa Artemisa. Hermano, y esto era muy extraño porque fíjese que aquí adentro de este templo adoraban un meteorito que había caído del cielo. Más adelante lo va a ver conmigo. Un meteorito cayó del cielo. Y el meteorito probablemente tenía la forma de una mujer, o quizás le dieron la forma de una mujer que tenía bastantes pechos. Usted lo puede decir en Google. Y eso tenían dentro del templo y a eso adoraban. Y mire, ¿sabe qué? Diana o Artemisa era la diosa de la fertilidad y la diosa de la sexualidad. Y era muy conocido por todos, y la forma en que adoraban muchas veces era con prácticas inmorales sexuales. ¿Por qué? Porque habían prostitutas dentro de ese templo y adoraban de esa forma, teniendo relaciones sexuales dentro del templo, porque esa era la forma en que adoraban a Artemisa o a Diana. Pero adentro de este templo también, así como cuando usted va, ¿verdad? A algún lugar, vendían recuerditos. Y vendían, ¿verdad? Esos, así como cuando uno va a comprar un llaverito, ¿verdad? Y allí vendían también templecitos de Diana y diosesitos de Diana, de plata. Y el problema fue que este hombre Demetrio dijo: hey, estos cristianos nos están arruinando el negocio. Estos cristianos nos van a dejar en bancarrota. Estos nos van a arruinar el negocio. ¿Por qué? Porque nadie está comprando los ídolos ya. Mira, tenemos el montón, las ventas han bajado. Mira, normalmente estos se venden por docena. Ahora nada, ya no están comprando. Ha bajado el negocio. Se puso malo el negocio. Ya nadie compra por culpa de los cristianos, los del camino, ¿verdad? Estos del camino. Nadie quiere comprar. Mira lo que dice el versículo 26. Pero veis, dice, y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos. Recuerden el mensaje de Pablo, cuando Pablo se predicaba en las plazas, ¿verdad? Él predicaba: estas estatuas, estas imaginación de hombre, estos no son dioses. Dejen la idolatría y adoren al verdadero Dios todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese era el mensaje de Pablo. Él se paraba en las plazas, ¿se acuerdan? En Atenas, ¿verdad? Se paraba y empezaba a decir: miren alrededor, estas son cosas de imaginación suya, les decía. Dios no es un Dios creado por hombre. Dios no es un pedazo de oro, un pedazo de plata. No, Dios está sentado en su trono gobernando, y Él es el que nos sostiene a nosotros, no nosotros a Él. Ese era el mensaje de Pablo. Pero ¿sabe qué? Demetrio dijo: ese mensaje nos está arruinando el negocio. Ese mensaje nos va a dejar en bancarrota. Hermano, y algo que quiero que vea: Pablo nunca estuvo protestando en frente del templo de Artemisa, ¿verdad? O nunca fue con pancartas: quemen el templo, quemen Artemisa. Nunca. No vemos que Pablo hace eso. Hermano, ¿por qué? Porque los cristianos nos hemos llamado nosotros a ir a protestar en frente, quemen el templo. No, en ningún momento se nos dice eso. Hermano, lo que Pablo hizo fue predicar el evangelio, y el poder del evangelio cambió a las personas. Hermano, cuando Pedro predicaba, el Espíritu Santo se movía y cambiaba a las personas, y las personas ya no estaban interesados en la diosa Diana, ya no compraban más diosesitos. Y eso es lo que pasa, hermano. Y eso es lo que la iglesia, lo que los cristianos hacen, hermano. Nosotros le decíamos: no vamos a protestar. Simplemente nosotros, hermanos, asegurémonos de vivir vidas santas, vidas que glorifiquen a Dios, predique el evangelio, guíe a otros a Cristo, y el cambio lo hace el Señor en la vida de los demás, no nosotros. Pablo predicó el evangelio y las personas dejaron de creer en dioses falsos y dejaron de comprar esos dioses falsos de plata. Y una vez más, eso afectó la economía de estos vendedores.
Hermano, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, las cuales mucho antes de venir a Cristo, ¿verdad? Dejaban todo su salario en el bar, ¿verdad? Es que no esperaban el día de pago porque ya iban a gastarse toda la plata. ¿Y sabe qué? Era el cliente preferido del bar. Allá viene, mira, ahora sí hicimos la Navidad, el Año Nuevo y todo, porque este viene y deja barrido. Hermano, pero ahora eso cambió. Ahora eso cambió. Y el bartender ahora se pregunta, ¿y ya no ha venido aquel? El cliente bueno que yo tenía, el que barría, ya no ha venido. Ya las ventas no son igual. ¿Sabe por qué? Porque esa persona tuvo un encuentro personal con Cristo y ahora su vida fue cambiada. Eso es lo que estaba pasando aquí. Eso era exactamente lo que pasaba, hermano, en Éfeso, estaba pasando en Éfeso. La gente ya no estaba interesada en diositos, porque ya habían creído en el Dios Todopoderoso. Y el negocio se le estaba arruinando a estas personas. Versículo 27. Y dice Demetrio, este es Demetrio hablando, y no solamente hay peligro de que en nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire lo que dice Demetrio. Hey, no solamente nos iremos a bancarrota, dice Demetrio, no solamente el negocio puede perderse, sino que también está en peligro, hermano. Está en peligro, dice, amigos, el templo. El templo está en peligro. ¿Sabe? Somos conocidos a nivel mundial, dice Demetrio, por el templo que tenemos nosotros. Cuando la gente piensa en Éfeso, lo primero que se le viene a la mente es el templo, la séptima maravilla del mundo que tenemos aquí. Imagínense qué va a pasar con esto, dice Demetrio. Versículo 28. Cuando vieron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Demetrio había comenzado, ¿verdad?, un alboroto aquí en Éfeso. Un alboroto en la ciudad de Éfeso. En el verso 29 dice que la ciudad se llenó de confusión y llenaron el teatro. Y cuando Pablo se dio cuenta de Pablo, hey, ahí hay un montón de gente en un teatro gritando, que dijo Pablo, bueno, déjame ir a predicarles. No vayas, Pablo. Es que Pablo, yo imagino que el corazón de Pablo, misionero, va, hay un montón de gente allá. Y él dijo, bueno, voy a predicar entonces. Y Pablo, no te metas ahí ahorita, Pablo. Que el problema sos vos, Pablo. No lo dejaron sus discípulos, dicen en el versículo 30. No lo dejaron. Hay un montón, digo, déjenme ir a predicarme, pero los discípulos dijeron, no lo dejaron. Ahora bien, tenemos un montón de gente enojada en contra del evangelio predicado. ¿Por qué? Porque estaba afectando su negocio, estaba afectando sus bolsillos. Por eso, hermano. Les decía unos versículos anteriores, lo que leímos anteriormente, en el versículo 1 al 20 del capítulo 19. Vimos cómo la gente estaba siendo salvada, ¿verdad? Sus vidas transformadas. Pero aquí vemos gente oponiéndose al evangelio. Pero esto es lo que pasa, hermano. Y esto quiero que usted lo sepa, por favor, y lo hemos visto. Esto es lo que pasa. Cuando Dios se mueve y la palabra de Dios es predicada, vendrá la oposición, hermano. Vendrá la oposición. Hermano, y mi deseo para esta iglesia es que la comunidad sepa de nosotros, hermanos, porque los negocios de las ventas alcohólicas ya no están vendiendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque personas están viniendo a Cristo y están rindiendo su corazón.
Hermano, mi deseo para esta iglesia, hermano, es eso, que la comunidad los conozca. ¿Por qué? Porque ahora estos que venden drogas allá afuera vendan menos. ¿Por qué? Porque muchos de sus clientes ahora entregaron su corazón a Cristo y ahora siguen al verdadero Dios Todopoderoso. Y eso es lo que está pasando en Éfesos. Estos decían, no vendemos más. El negocio se nos está quebrando. Ya no están vendiendo, no estamos vendiendo los ídolos. Porque las personas estaban rindiendo su vida a Cristo Jesús. Verso 34, perdón. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Recuerden que uno llamado Alexander, ¿verdad? Un judío, dice que se paró y trató de apaciguar a la gente. No se sabe quién era Alexander, pero dice que era un judío. Imagino que lo reconocieron por sus vestimentas. Los judíos se vestían diferentes. Pero Alexander se para y trata de apaciguar a la gente. Y cuando se dieron cuenta que era judío, empezaron a gritar más fuerte todavía por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hermano, llenaron, dice también, el teatro. No sé si puedes poner la foto de lo que es ahora el teatro. Ese es el teatro en Éfeso, que ahora es Turquía. 30,000 personas aproximadamente cabían en ese teatro. Y dice ahí, ¿verdad?, que el teatro se abarrotó. Imagínense 30,000 personas gritando: viva Diana de los Efesios, viva, y 30,000 almas ahí. Y dice que estuvieron por 2 horas gritando. Por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Hermano, y eso pasó ya más de 2,000 años atrás. Más de 2,000 años atrás. Pero ¿sabe qué? El mundo quizás ahora no grita: grande es Diana de los Efesios. Tal vez ahora no grita, hermano, pero con sus acciones o muchas veces con sus palabras están gritando: grande es mi equipo, ¿verdad?, de fútbol. El grito dice, la gente grita: grande, ¿verdad?, es mi adicción al alcohol. Grande es mi adicción a las drogas. Grande y grande y grande, hermano. Y el mundo está gritando: grande es el materialismo, grande es el dinero. ¿Por qué? Porque son esos los dioses que ahora ellos tienen. El mundo eso grita, pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios debemos de gritar: grande es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Eso debemos de gritar nosotros. El cristiano dice: toma tu equipo de fútbol, toma tus vicios, toma tu dinero, toma tu materialismo. Tú puedes vivir de esa manera, pero yo viviré para Cristo y seguiré gritando: grande es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. No tenga temor, no tenga temor. No tenga temor, hermano. Para este mundo, si uno va, ¿verdad?, y grita: grande es el alcohol, lo ven normal, ¿verdad? Grande es mi adicción a la pornografía, lo ven normal. Grande es mi adicción a las drogas, lo ven normal. Pero si usted va y dice: grande es el nombre del Señor Jesucristo, usted es el loco, ¿verdad? Usted es el enfermo, dicen. Mira, este loco, métanlo al manicomio, porque este se deschavetó. ¿Por qué? Porque ese es el mundo ahora. Los locos somos los cristianos. La gente en Éfeso le decía: no tenga miedo de representar a Cristo. Que otros sepan que Cristo es su Señor y Salvador. No tenga temor, no tenga vergüenza. Porque le digo, cualquiera que se avergüence, ¿verdad?, de mí, dijo el Señor, aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Imagínate que lleguemos a la presencia de Dios nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te dije que abrieras la boca y tú la cerraste porque te dio pena hablar? Sí, hermano, cualquiera que se avergonzare del Señor aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él frente a mi Padre. Que no vaya a pasar eso, hermanos. Por favor, no tenga pena, no tenga miedo. Es que mira, no, ya le voy a decir qué es lo que pasó, cómo terminó esta situación aquí. Hermano, la gente de Éfeso se gloriaba de su templo, ¿verdad? Y decía: grande es Diana, decía, conocida y adorada por todo el mundo. Decían eso, ¿verdad? Lo leímos. Grande es Diana, conocida y adorada por todo el mundo. ¿Y sabe qué, hermano? Nadie la adora ahora, ¿verdad?
Hay muchos que ustedes ni sabían de Artemisa o de Diana hasta ahora. Muchos de ustedes no sabían que existía en esta actualidad. Nunca habían escuchado de esta diosa anteriormente. Hermano, y quiero que vea esto. Miren lo que queda del templo de Artemisa. Esto es lo que queda, los restos que quedan del templo de Artemisa, de la séptima maravilla del mundo antiguo. Esto es lo que queda, hermano. ¿Sabe qué? Esto es lo que queda. Un pilar solo en medio de un campo, hermano. Va que no era tan grande Artemisa, ¿verdad? No era tan grande como los de Éfeso gritaban, hermano. ¿Sabe qué? La diosa Diana ya desapareció. Su templo desapareció. Y Jesucristo sigue sentado en su trono, reinando sobre el mundo. Y ese es el motivo para gritar: grande es nuestro Señor y Salvador. Eso ya desapareció. Nadie sabe de Artemisa, de Diana. Eso quedó en la historia, pero Jesucristo, hermano, el Dios Todopoderoso, sigue reinando, cambiando vidas, y por eso nosotros gritamos: grande es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. No tenga miedo, no tenga pena, no se avergüence. Cristo sigue reinando. Verso 35. Entonces dice, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Se recuerdan, verdad? Que este fue un meteorito que cayó del cielo y lo empezaron a venerar diciendo que era Artemisa o Diana. De Júpiter dice que cayó, y ellos saben exactamente que de Júpiter venía, imagínense. Puesto que esto, dice, no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razones de este concurso. Y después el verso 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después de 2 horas de gritar, grande es la diosa Diana de los Efesios, después de 2 horas, dice que un escribano, ¿verdad? El escribano es una persona importante como el presidente del concilio, el que se paraba, ¿verdad? Y dirigía las reuniones allí en el pueblo. Dice que se paró y dijo, hey, aquí todos sabemos de que Diana es la mera, dijo. Todos sabemos que Diana la adoran todos. Aquí a nadie le queda duda de eso. Entonces, párenle ya. Todos sabemos, dijo, de que Diana es adorada por todo el mundo. Párenle, esto no es necesario hacer, es lo que dijo aquí esta persona. ¿Saben qué? Párenle. Porque los romanos se van a enojar con nosotros. Porque acuérdense que eso era una ciudad que estaba bajo el dominio político de Roma. Romanos. Era un pueblecito que estaba regido políticamente por los romanos. Y ellos no tenían, ¿verdad? Tenían que estar todo el tiempo asegurándose de que estar contentos con los romanos. Porque si hacemos algo, ¿yo por qué le dice ahí? Hey, tranquilícense. Nos podemos meter en problemas aquí. Porque ustedes están haciendo esto, es algo ilegal. Pablo y sus amigos no han hecho ningún sacrilegio, no han blasfemado en contra de nadie aquí. Entonces, esto que están haciendo ustedes, lo único que va a traer es problemas para nosotros. Y dijo, miren, ¿saben qué? Si Demetrio y sus amigos tienen algo con Pablo, que lo demanden entonces. Ahí hay jueces, ahí hay procónsules, ¿verdad? Ahí hay leyes para que lo demanden, pero esto no es necesario. Si algo tienen, dice el procónsul, en contra de Pablo y en contra de sus amigos, pongan cargo en contra de ellos, llévenlo a la corte, ¿verdad? Y arréglense ahí, pero aquí ya no. Eso es lo que dijo el procónsul. Y después el verso 41 dice, después de que dijo esto, toda la gente, ¿verdad? Se fue. Se apaciguó. Hermano, esta historia pudo haber terminado totalmente diferente. Tenemos a 30, aproximadamente, si se llenó el estadio que les enseñé ahí, el teatro. Tenían aproximadamente 3,000 personas. Dice que estaban furiosos, enojados.
Imagínense que 30,000 personas en contra de los cristianos. Eso hubiera podido terminar diferente. No sé, pudieron ir a darle fuego a las casas, ir a matar a los cristianos, arrastrarlos como hacía Pablo anteriormente y perseguir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Dios estaba protegiendo a sus hijos. Y mire, y esta no es la única vez que vemos que el Señor está protegiendo a sus hijos y aún usando a un inconverso para el beneficio de sus hijos. El procónsul, él no fue, teman a Dios, era otro idólatra. Pero tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. Esto no es necesario. Ellos no han hecho nada. Déjenlos ir. El Señor usando a estos paganos para el beneficio y protección de sus hijos, hermano. Hermano, el Evangelio de Cristo sigue avanzando, pero siempre encontraremos resistencia por parte de Satanás. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces he escuchado personas que me dicen, pastor, cada vez que yo quiero vivir para Cristo, cada vez que yo me propongo a vivir una vida santa para el Señor, cada vez que yo digo, ahora sí voy a empezar a leer, ahora sí voy a empezar a congregarme, ahora sí empiezo, ¿verdad?, a ayunar, empiezo a orar, a tener mi altar familiar, le llaman algunos, a tener mi devocional familiar. Ahora, pastor, que cada vez que yo digo eso, ¿sabe qué? ¿Qué viene? Vienen los ataques de Satanás a mi vida. Y lo peor que dicen esto. Entonces, ¿sabe lo que hago? Mejor me siento y no hago nada. Porque yo sé que cada vez que quiero vivir una vida santa para Dios y vienen esos ataques, lo mejor que hago es mejor me siento y no hago nada y estoy viviendo una vida fría para el Señor. Si vengo a la iglesia, me siento, ya es todo. Es todo. Pero es que cada vez, pastor, cada vez que quiero, mire, no sabe, cada vez que yo quiero vivir al Señor, un niño se me enferma, fíjate, pastor. Mire, cada vez que yo digo, ahora sí voy a ir al servicio los miércoles y los viernes y los domingos, el carro se me daña, pastor. Mire, ahora que yo quería comenzar a congregarme fielmente los domingos, ya me pidieron que trabajara el día domingo. Hermano, mire, yo no estoy aquí para mentirle, yo no le voy a mentir a usted. Cuando usted quiere vivir para Cristo, habrá oposición. No lo voy a ayudar a decir, no, mire, cada vez que usted quiera consagrar su vida en obediencia para Dios, habrá oposición de Satanás para su vida. Ese es un hecho, hermano. Pero por favor, no diga entonces, ¿para qué tratar, verdad? Entonces, ¿para qué entonces si trato y me va mal? Por favor, no sea de esa mentalidad. No es que cada vez que trato pasan cosas, entonces mejor me siento, voy a ponerme el YouTube, el pastor ahí predicando en el de mi casa, ¿verdad? Y aquí, tranquilo, aquí nadie me molesta en la casa. No tengo que lidiar con los hermanos allá en la iglesia. Hermano, habrán ataques en su vida. Pero déjeme decirle algo. Cristo está con usted. Y Él le dará la fuerza y el ánimo para seguir adelante aún en medio de esos ataques y en medio de esa oposición. Él lo hará. Y es mucho mejor continuar hacia adelante confiando en el poder de Dios que quedarse sentado y hacer nada y vivir vidas frías para Cristo. Continúe hacia adelante. Habrá oposición, claro que sí. Yo no estoy aquí para decirle que todo le saldrá bien. No, al contrario, vamos en contra de este mundo y el mundo se opondrá, pero siga adelante, confíe en el poder de Cristo Jesús. Él protege a sus hijos y cada vez que sufrimos por la causa de Cristo, Jesucristo dijo allá en Mateo, bienaventurados sois, bienaventurados. Hermanos, si usted es aquel o aquella que se ha propuesto vivir y ha venido todos esos ataques y esos oposición, por favor, siga hacia adelante. Siga hacia adelante. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros,
Él pagó el precio de nuestros pecados, nos hizo libres. Y no solamente eso, Él venció a Satanás resucitando al tercer día. Y Él nos dice, continúa hacia adelante, no importa la oposición que tú encuentres. Recuerda, yo ya lo vencí en la cruz y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Continúa hacia adelante, Señor. Continúa hacia adelante. No sé si a usted le han vendido un evangelio barato. No sé si a usted le han vendido un evangelio. Ah, mira, vienes a Cristo, todo. Se te llena tu cuenta, te sanas, tu matrimonio se arregla, tus hijos se arreglan. No sé si le han vendido ese matrimonio. Perdón, ese evangelio. Pero déjeme decirle, ¿tiene Dios el poder para cambiar nuestro matrimonio? Dios tiene el poder, claro que sí. ¿Tiene poderes para cambiar a nuestros hijos? Dios tiene el poder, claro que sí, gloria a Dios. ¿Tiene el poder para sanarlos? Claro que sí. Él tiene el poder para eso. Pero ¿sabe lo que la palabra de Dios dice? Deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón. Deleítate, primero conóceme, deleítate, pasa tiempo conmigo, asegúrate que tu corazón y tu voluntad esté alineada conmigo. Después pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Hermanos, Dios está ahí y tenemos un Dios todopoderoso. No tenga miedo, no tenga miedo. Él está ahí con nosotros y Él dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y ¿sabes qué? Es más grande el que está con nosotros que el que está allá afuera. Amén. Y si usted está pensando en tirar la toalla, mi hermano y mi hermana, por la oposición, lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Dios cuida de sus hijos. Dios guarda de sus hijos. Y muchas veces va a usar a personas inconversas para el beneficio de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él guarda, cuida y dice la palabra de Dios como cantamos ahora. Él manda ángeles alrededor de aquellos que le temen y dice y los defiende. Mi oración es esa, que tomemos nuevas fuerzas en el Señor. Venga, arrepiéntase de su pecado. Cambie de dirección y dice, y tú alcanzarás misericordia y perdón. Sí, Señor. Esa es mi oración, hermanos. Mi oración es que continuemos, no importando. Continúe hasta que Él venga. La palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, de que cada vez que vamos a vivir o queremos vivir vidas para ti, Señor amado, encontraremos oposición. Padre, oro por aquellos que en este momento están experimentando todo tipo de desánimo, de oposición de parte de Satanás. Oro, Cristo bendito, para que ellos puedan entender, Señor amado, de que tú estás con nosotros, de que tú cuidas de nosotros. Lo único que quiere, Señor, es que sigamos hacia adelante. Padre, danos la fuerza, danos el ánimo. No deje que Satanás, Señor, nos tiente, Señor, y que nos haga retroceder. Ayúdanos a afianzarnos en ti, Señor. Ayúdanos a tomar tu mano y a entender tu palabra cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a acercarnos día a día más, a presionar hacia adelante, Señor. No importa el viento, no importa la tempestad, Señor. Tú estás ahí con nosotros. Solo ayúdanos a confiar. Ayúdanos a confiar en ti, Cristo bendito. Y a entender, Señor, que tú eres más grande de aquel que está allá afuera. El enemigo ya fue vencido en la cruz. Y ahora tú nos dices, solo camina y yo estaré contigo. Padre, una vez más oro por aquellos que están en necesidad de aliento, de ánimo, de fuerza, Señor. Oro, Señor, para que ellos puedan nuevamente, Señor, no simplemente vivir por emociones, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien los llene y quien les dé, Señor, ese deseo de continuar hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Padre, gracias. Oramos también por las ofrendas en esta mañana. Oramos, Señor, y te agradecemos por el privilegio que tenemos de darte a ti un poco de lo mucho, Señor, que tú nos das. Señor,
Tú no lo necesitas, Señor, pero tú nos das el privilegio de darte, Señor, entendiendo que cuando te damos, Señor, también esa es parte de nuestra adoración. Ayúdanos, Señor amado, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos con lo que no es nuestro, Señor. Y confiar y tener fe, Señor, de que tú bendecirás el resto. Oro por aquellos que pueden, como aquellos por los que no pueden. Oro, los que están buscando por un trabajo. Oro también para que seas tú, Cristo, proveyendo un trabajo donde ellos puedan, Señor, cumplir sus obligaciones financieras, pero también, Señor, congregarse, dejar tiempo para ti, Señor, entendiendo que lo que importa es, Señor, buscar tu rostro y ser obediente a tu palabra, y tú te encargarás de los demás. Padre, gracias te damos, te bendecimos y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.